No hay día en que las personas no se quejen por lo difícil que es transitar en las calles de Lima. Que los semáforos no funcionan, que las pistas están rotas, que los carros se pasan la luz roja. De tan solo pensarlo, incluso da dolores de cabeza. Pero ahora, imaginemos si siendo un peatón es complicado, lo es muchísimo más para aquellos que están dentro del grupo de personas con discapacidad. Por eso, hoy quiero hablar sobre la exclusión que sufre este colectivo, peruanos que siguen siendo invisibilizados por el gobierno y nuestra sociedad, y que demuestra que el Perú es un país muy hostil y poco amigable para las personas con discapacidad. El problema es sencillo de entender. Aunque hay 3.209.261 personas con discapacidad, vivimos en un territorio que no solo tiene limitaciones y barreras, sino que durante años ha tenido una sociedad pasiva que excluye y se tapa los ojos ante este tema. No podemos negar que han habido avances. Sí, se han implementado medidas que benefician a este grupo. Sin embargo, eso no oculta que aún hay cabos que se necesitan resolver, para así considerar al Perú un país equitativo y que garantiza los derechos plenos de esta comunidad. En primer lugar, la inadecuada infraestructura de las ciudades demuestra lo poco que se tiene en cuenta a las personas con discapacidad. Es alarmante que día a día tengan que enfrentarse a 64 obstáculos que impiden que se movilicen de manera libre, independiente y sobre todo segura. Primero, tienen que ir en contra de las barreras en las zonas urbanas, es decir, en las veredas estrechas que no permiten la movilidad de dos personas en silla de ruedas a la vez, la ausencia de rampas, pisos guías y señalizaciones. También la falta de servicios higiénicos para este grupo, y es que usualmente en los establecimientos solo hay uno o dos, y que aún hay edificios que no cuenten con ascensores. Por último, no podemos olvidar que a pesar de los años, ni el transporte privado ni público es accesible para las personas en silla de ruedas o en muletas. Resulta aún más preocupante que de los 177 distritos que hay en Lima, Miraflores y San Isidro sean los únicos que incorporaron infraestructura adecuada y beneficiosa para este grupo, como los pisos portátiles que guían a las personas con discapacidad visual, los semáforos con audio y los pictogramas para aquellos que tienen la condición del espectro autista. Los avances que han habido en torno a esta materia han sido mínimos y causa aún más enojo que sean centralistas, es decir, que solo se hayan dado en Lima y en dos distritos, cuando en realidad todas las personas con discapacidad deberían tener la oportunidad de que se implementen estas medidas en el lugar en donde viven. No hay argumentos para decir que no se puede diseñar o adaptar al Perú para que se convierta en un entorno mucho más amigable para ellos. Sí es posible implementar medidas. Miraflores y San Isidro son prueba de ello. Sin embargo, nos preguntamos, entonces, ¿por qué no se logra esto? La respuesta es simple y dura. Y es que aunque este colectivo se ampara bajo la ley 29973, que pone en marco legal la promoción, protección y realización en condiciones, ojo, de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, queda claro que el Estado no se preocupa porque esta norma se cumpla en totalidad. Sin embargo, una infraestructura inaccesible no es el único tipo de discriminación que soporta la idea de que las personas con discapacidad son excluidas en nuestro país. También está el impedimento a la inserción laboral, y es que según las Organizaciones Unidas, en el 2018, el 77% de las personas con discapacidad no participaban en el mercado laboral. Aunque se estableció que las empresas públicas debían contar con 5% de empleados con discapacidad, el problema es que esta norma suele pasar desapercibida porque no hay un trabajo directo entre el Estado y las empresas para asegurarse de que estas últimas cumplan con lo indicado. Pero el problema no acaba ahí. Ellos no pueden acceder al empleo porque también se les limita el acceso a la educación. Y es que en realidad los colegios no tienen los espacios que ellos necesitan y peor aún, los profesores no están capacitados para enseñar a personas con discapacidad, ni para sobrellevar un aula con diversidad.
Y aunque esto también debería ser trabajo del Estado, son los maestros quienes deberían tomar la iniciativa y buscar información sobre los métodos que podrían utilizar, en vez de temer y no saber qué hacer cuando se encuentran en el aula con un alumno que tiene habilidades diferentes. No podemos hablar de un Perú justo y equitativo cuando estamos en un entorno que olvida este colectivo y que sigue creyendo que discapacidad es incapacidad. Es hora de darnos cuenta que las limitaciones personales de las personas con discapacidad no son el problema, sino las barreras puestas por una sociedad consciente de la exclusión que se alimenta de conceptos erróneos y que les sigue otorgando el papel de personajes invisibles al no poder verlos como iguales.